que se destaca, digamos, es algo en Grecia y una etapa del Imperio Romano que es el ejercicio de la República, que precisamente en Atenas, en Grecia, es donde se hace un pequeño ensayo sobre democracia, que por cierto ahí tiene el origen el término, y se practica en la vida política en el Imperio Romano, en la era de la República. Esa idea, esa idea va a venir a tener alguna incidencia en esta etapa, en este momento del que vamos a platicar ahorita, que es la constitución del último gran documento o de los únicos eh, gran evento histórico. Necesidades Este es el mejor. verificar respecto al procesado movimiento migratorio, el movimiento migratorio vigente y que informe si existe una nueva dirección fiscal en la superintendencia tributaria, Suprema Electoral, MAI con licencia de conducir, etcétera, para hacer efectiva una orden de aprehensión de los rebeldes. Instrucción de la fiscal general. Gabriela, su micrófono. Por la conducta. Esta es la parte más importante de la historia, digamos. Hay muchos, desde luego, ¿verdad? Hay muchas épocas, pero esta en particular es la más importante para nosotros porque allí es el nacimiento de lo que es el Estado moderno actual. Y porque confluyen toda una filosofía que se había venido de forma diplomática, se había venido escribiendo. Digo diplomática porque pensar siempre ha sido peligroso para los dictadores, ¿verdad? Siempre ha sido peligroso para el poder. Lo sienten como una amenaza y en aquella época no era la excepción, pues digamos, así como ahora tenemos sobre nosotros una presión, eh, digamos, inducida hacia ir hablando sobre solamente ciertas cosas y de otras mejor no hablamos, así en la época también era igual. Y atreverse a opinar diferente significaba eh, la guillotina, ¿verdad? Una condena a la pena de muerte. Y ahí sí, literalmente les cortaban la cabeza como pena máxima. Entonces, eh, en este documento se confluye toda esa intelectualidad y nos ha servido, y nos ha servido, y nos sirvió, digamos, históricamente para seguir extrayendo más y mejores o puliendo el pensamiento eh, político, económico, social, eh, que se materializa, digamos, de alguna forma en las leyes. Entonces, eh, estábamos en la parte en la que, en la parte histórica, que hoy lo cerramos, dijimos, y vamos a evaluar el documento, pero vamos a hablar también de de esas escuelas, ¿verdad? Porque hay que hablar del positivismo y del naturalismo, que ahí empieza como a cobrar vigencia esa parte. Ya dijimos que la monarquía había dejado establecido un parlamento, una monarquía parlamentaria en Inglaterra. Y vieron los hombres, vieron que allí hubo un buen resultado
dijeron, bueno, hagámosle con otro, ¿verdad? Y hicieron, hicieron, este señor Washington que les contaba, no era cualquier persona, no era ningún ignorante, era un tipo muy inteligente y habría leído quizás esas historias del 1215 y dijo, entonces, si el pueblo exige, se puede. Y ve, construyeron ellos su sistema presidencialista. Las colonias crearon su propio sistema. Eh, Muy cercano a ello, muy cercano, porque es el 1776, y muy, no solamente cercanos en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a la participación directa, porque se recuerdan que los franceses les ayudaron a los nuevos, a los invasores estos, a los asaltantes estos que se habían instalado en las colonias, y que les ayudaron a que floreciera su idea de independencia. Entonces, los franceses tenían en la mente, así es como se hace. Entonces, vamos a hacerlo nosotros también. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se recuerdan que yo les hablé de los estamentos. Los estamentos eh, se conforman, el primer estamento, el número uno, se conforma del rey. El segundo estamento lo conforma la iglesia y la nobleza y los varones, los señores estos duques, los condes o condesas. Y en Francia, acuérdense que Francia es otro reino, ¿verdad? Allá en Inglaterra ya lo dejamos. Allá tienen una monarquía parlamentaria. Pero el hecho de que estos señores ingleses tuvieran eso, ese modelo, esa forma de gobernarse, no significa que por eso Francia lo iba a implementar. No, en Francia se seguía administrando de la forma absolutista. El rey seguía siendo el soberano y sus segundos al mando, pues era el clero, todo la gente de la católica y los nobles. Ellos conforman el segundo estamento y el tercer estamento lo conforman los feudos. ¿Cómo son los feudos? Si yo fuera el rey de Guatemala y ustedes son mis abanderados, mis escuderos, que son la nobleza, digamos, están ahí los varones, los condes, ustedes son los condes y toda el segundo estamento. El tercer estamento está conformado por los feudos que en mi caso yo delegué del feudo allá en Escuintla a Aristides Crespo. Seguramente ustedes conocen, era un diputado vitalicio casi de Escuintla, como 20 años estuvo ahí en el gobierno. No sé si ya se murió el señor, pero por decirles algo, él era el feudo de ese terreno que se llama Escuintla. Allá don Martínez Loaiza en Jutiapa, era el feudo de allá. Allá don Baudilio Ichos en Chiquimula, así. Esos eran los feudos, esos eran los que conformaban el tercer estamento. Entonces, estos señores, al tener dos estamentos superiores a ellos, su voz allí en las reuniones no se escucha. Son bastantes, sí, pero no se escucha porque no tienen el poder que tienen los nobles. Supongan que si yo fuera un noble, yo tengo asignado Guatemala entera y aquí una Margarita o Gabriel López o Gabriela López o Verónica Rodríguez tiene asignado El Salvador, Panamá y así, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha colocado un feudo.
Nosotros, como jefes de los territorios estos grandotes, con banderitas así, nosotros sí podemos hablar con el rey y discutir con la iglesia, ponernos de acuerdo sobre algunas decisiones que vamos a tomar. Pero a estos señores aquí de Escuintla, de Jutiapa, menos le van a poner atención. No, o sea, es decir, ellos con nosotros a lo menos un adiós, ¿verdad? Pero que vayamos a ponernos de acuerdo en algo, no necesitamos, porque solo necesitamos el voto de la iglesia, de la nobleza y del rey. Entonces, las decisiones que el rey toma les afectan a ellos. Y ellos, obviamente, por el tema de los tributos, sienten el peso de pagar, vamos a decir así, una producción de 70 quintales de trigo, de 70 quintales de azúcar, por cada 100 tener que tributar 70, no es negocio, dirían, ¿verdad? Entonces, eso a ellos les calaba. Les llegaba tanto que un sujeto bien conocido, por aquí se los voy a poner en una imagen, se puso a la cabeza y reunió a todos los feudos y declaró a esa reunión en Versalles, apunten esa ciudad es bien importante, muy importante. De las palabras importantes que tienen que ir apuntando, esa es importante. Versalles es una ciudad francesa donde se reunieron estos y dijeron, bueno, como nosotros somos un montón, porque imagínense, El Salvador tiene 14 departamentos, Guatemala tiene 22 departamentos. Allí, solo ahí en dos terrenos, ya hay 22 más 14, serían como unos, ¿qué? 30 y, vamos a ver, 36. 36, Oh, ¿sí, chicas, verdad? No soy ingeniero, no tengo la habilidad matemática que tienen los ingenieros, pero 36 personas. ¿Y cuántos varones vieron ustedes que arrinconaron al rey? 6, ¿verdad? Entonces, enfrentarse 36 solo por decir algo, porque eh, no tengo la suerte de saber cuántos eh, departamentos tiene Honduras, pero hagamos de cuentas que tiene unos 20 más. Serían 56 varones, cada uno con su ejército, porque esos territorios feudales tenían a lo que nosotros en economía hemos conocido como los siervos de la gleba, y los siervos de la gleba también eran reclutables. Entonces, tenían sus ejércitos, por lo menos de algunos 50 o 100 podían aportar cada uno de ellos, o sea, 56 eh, feudos con 100 elementos, con 100 soldados cada uno, es decir, una vastedad de gente, enfrentando a 6 nobles, 6 caballeros, que si ya no tienen estas fuerzas, estos recursos militares, bélicos, ya no tienen capacidad. Y entonces, este señor declara eh, a la asamblea de todos los feudos, la declara eh, asamblea de nacional, asamblea nacional de Francia, algo así se llama, asamblea nacional de Francia. Es decir, él de una vez elimina por completo el poder de los nobles y el poder del rey. De una vez los elimina por completo. Naturalmente que eh, eso no es
tan sencillo, ¿verdad? O sea, el hecho, el hecho de que ellos desconozcan a esa autoridad implica que ellos no se van a quedar de manos cruzadas. O sea, ellos van a irse a la guerra a defender sus intereses con todo, con todo. Pero la fuerza de estos señores era brutal, totalmente abrumadora, digamos. Bien, ¿qué hace Robert Spears en esa reunión? Pues hace nada más y nada menos que declarar esto. El documento eh, que ha sido utilizado para, como inspiración, digamos, para las demás constituciones. Pero lo más interesante de esta situación aquí, digamos, directamente en el campo de batalla, es, eh, es que a este pobre señor, que es eh, Luis XVI, él era el monarca del momento. Aquí está el nombre, mire, Congreso Nacional de Francia. O sea, es decir, la reunión de ellos, él la declaró como un Congreso Nacional de Francia. Entonces, ¿qué hacen con los señores estos? Lo llevan a la plaza, bueno, después de declarada, después de que se conforma el Congreso, ellos redactan la declaración y empieza la cacería, pues, de los nobles y del rey, hasta que ahí en París lo cercan y lo agarran y en medio de la plaza, literalmente, literalmente, le colocan la cabeza en una guillotina y ¡fu! Le vuelan la cabeza. Cuando esto es muy importante porque al ver Holanda, Hungría, Inglaterra misma, España, todos los países o todos los reinos, por ese lado de Italia estaba lleno de principados, eh, Alemania, donde vieron eso, dijeron, ¿saben qué? No quiero que en mi país vaya a suceder algo como eso. Entonces, ellos decidieron toda la, lo que ustedes han escuchado que se llama la aristocracia, toda la sociedad de alcurnia, vamos a decir así, de la era de la monarquía, decide dar un paso al costado y dejar que los países, todos los demás estados europeos, los reinos europeos, empiecen a convertirse en eh, eh, estados como los que actualmente conocemos nosotros, ¿sabes? Estados modernos, con una administración totalmente diferente. Eh, el jefe, digamos, o el sujeto que se encargó de ir haciendo la campaña fue Napoleón de Bonaparte. Él es el que logra ir instalando en toda Europa, y el único país donde no pudo fue con Rusia. Eh, Rusia es un territorio muy hostil eh, naturalmente, digamos, climáticamente. Entonces, allí no pudo pasar. Entonces, algo importante es decir, por ejemplo, que en Inglaterra, hoy en día, hay, estaba aquella señora reina Isabel, hoy es el rey Carlos II, creo que se llama él. En España sigue ahí aquella familia de los Borbones, Felipe, no sé qué dinastía es hasta la fecha. Ya no son importantes, por eso no me los
he aprendido, porque los importantes ahora, los que gobiernan y administran, ya son personas que se rigen bajo otros principios. Y más adelantito vamos a ver esos principios con los que ahora se rigen. Bien, estas personas hoy ya no tienen más que opiniones, digamos, políticas, una cosa así, pero ellos ya no toman decisiones en cuanto a la dirección del país. Son personas que se quedaron con mucho dinero, sí, porque los de Inglaterra sí que tienen mucho poder. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene esa declaración? Eh, Solo son 17 artículos. No, no vamos a hablar de todos, solo de 4 vamos a hablar, porque para que nos dé el tiempo. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Miren, pues, se acuerdan de los estamentos, ¿verdad? ¿Por qué es que ellos sí le pusieron atención al asunto de las clases? Porque los estamentos superiores no los tomaron en cuenta. Cuando María, ustedes estén gobernando el país, cuando ustedes estén ejerciendo el poder, salió una link. no se, ya se va Gabriela, eh, no se vayan a confiar de que ustedes ejercen un poder absoluto sobre alguien o sobre alguna persona. Ese es un engaño de la mente. Miren, miren cómo terminó este Luis XVI. Los hombres nacen para nacer libres. Las distinciones, esa es otra palabra que tienen que poner así como en su glosario, ¿ve? O colóquenla, porque más adelante, la otra semana, o después de que regresemos del examen, van a entender por qué. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en utilidad común. Que con el respeto, espero que no haya ningún hijo de diputado aquí, ningún hijo de magistrado aquí, pero sin el afán de ofenderlo a ninguno. ¿Cuál es el bien común que se obtiene del incremento del salario de los diputados? Cuál es el bien común que se eh, obtiene, que usted y yo obtenemos por el incremento del salario a los magistrados, por ejemplo? Las distinciones sociales. Ah, es que como yo sí uso corbata, entonces yo sí tengo derecho a ganarme 35,000 quetzales por estar sentado todo el día firmando documentos. Y los caballeros de armadura de hierro que andan cuidando las calles, que son nuestros agentes de la seguridad pública, y nuestros guerreros que salen a trabajar todos los días colgados en las camionetas, solo les pagan 3,500 quetzales. ¿En dónde está el bien común de hacer distinciones? Hablando ya concretamente de un derecho, que es el derecho a la remuneración por la prestación de un servicio que se legisla en materia laboral, distinciones, pero no solo eso, hay muchas Licenciado, cosas más. licenciado, perdón, ¿y qué dijo, qué palabra dijo que teníamos que memorizar? Distinciones sociales, ¿no? Distinciones sociales, Gracias. distinciones sociales. Bien, entonces las decisiones sociales solo se pueden hacer en utilidad común. Hay un artículo de la Constitución que, que dice que los diputados tienen 172, creo que tienen prerrogativas. Entonces, las prerrogativas
161 es, para que lo lean. Apúntenlo y después lo lean. Ahí está en la Constitución. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía del ejercicio de su función, gozarán desde el día que se les declare electos las siguientes prerrogativas: inmunidad, irresponsabilidad de sus opiniones por su iniciativa o por la manera de tratar los negocios públicos. Irresponsabilidad. Entonces, vean cómo aquí falta algo. Ahorita se los voy a enseñar. Ahorita se los enseño. Los diputados creen que son como superhumanos, ¿verdad? Que son superiores al resto de ciudadanos. Entran a cualquier lugar a hacer show político, que vamos a fiscalizar, que no sé qué. Como que si la fiscalización estuviera a cargo de ellos, está a cargo de la Contraloría General de Cuentas. Ellos son los que tienen que certificar lo conducente si una ejecución está mal hecha o se encuentran tipos penales en la manera en cómo se... Es las distinciones solo se pueden fundar en la utilidad común. Pero hay más, hay más. Ya el programa tiene ahí más contenido sobre la distinción social. El segundo artículo, el principio de la soberanía. Esta parte es sumamente genial, porque no estuviera diciendo lo que estoy diciendo, y eso es para ustedes también, es extensivo a ustedes, y ustedes es extensivo para sus familias, es extensivo para todas las personas que habitan este territorio que se llama Guatemala. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Es decir, y el cuerpo normativo es muy puntual, porque si hay algo que esté prohibido por la ley, ese es nuestro límite soberano. Esta parte es donde nosotros nos convertimos en los reyes aquellos, ¿verdad? El rey podía decir, tráigame 923 mujeres. ¿O cuántas dijimos que eran? Era soberano. Aquí, esta legislación de ese Congreso Nacional francés dice, a partir de ahora, todos tenemos soberanía. Es decir, todos somos soberanos. Y es muy importante que sepan y que lo aprendan de este modo. Nosotros somos seres soberanos y no tenemos limitaciones. El mismo documento lo dice. No tenemos limitaciones más que lo que la ley prohíbe. Es decir, ese límite del ejercicio de nuestros poderes únicamente lo coloca la ley. Por ejemplo, no va a andar matando gente. O sea, puede usted dispararle a cualquier persona, así como en los juegos, ¿verdad? Pero eso está prohibido por la ley. Entonces, me va a disculpar, pero lo voy a tener que llevar detenido porque usted cometió homicidio. Los límites soberanos innatos a nosotros solamente van a tener el límite que la ley le coloque. Aquí me quiero detener un ratito y quiero traer la atención de todos ustedes. Si andan durmiendo, díganle ahí a la gente que está alrededor suyo que le dejen escuchar esto. Nosotros no le entregamos todo el poder. Escuchen muy bien esto.
nosotros no le entregamos todo el poder a esos funcionarios que administran nuestro Estado. Este Estado es de nosotros. Y nosotros solo le otorgamos, le cedemos, le delegamos a través del voto facultades administrativas. Es decir, que usted y yo, cuando vamos a votar, nos desprendemos de un pelito de esa soberanía y la colocamos ahí para construir un poder administrativo. Y ese poder administrativo, de lo que se tiene que preocupar, es de cumplir con lo que aquí está establecido. Y aquí hay un montón de artículos que garantizan la libertad y la dignidad de los seres humanos. Por eso es que ellos, la igualdad, la libertad y la dignidad humana, es decir, de usted y de mi persona. Cuando usted sea juez, no vaya a creer que usted es el dueño de la justicia. A usted lo hemos contratado en calidad de funcionario público para que haga observación de nuestra legislación, que no se le violente ninguno de esos derechos a los ciudadanos que le van a llegar a someter a su juicio. Vean, aquí le voy a comentar otra. Cada vez que usted vaya a emitir juicio sobre un asunto que le sea sometido a su criterio, tiene que verificar bajo un concepto que se llama control de convencionalidad en cada una de las decisiones que vaya a tomar. Porque si no, lo que va a suceder es que si yo soy el abogado de la persona que llegó a pedirle justicia y usted no hizo el control de convencionalidad, entonces yo me va a disculpar, pero yo le voy a tener que quitar el expediente y se lo voy a tener que elevar a una segunda sala. O sea, es decir, a sus jefes, a sus magistrados. Si es magistrado de corte, de apelaciones, me va a disculpar, pero yo le voy a tener que quitar el expediente y me lo voy a tener que llevar a las cámaras. Y si no, pues lo sacamos y lo sacamos. Eso es lo que nos hace a nosotros soberanos. Eso es lo que somos. Artículo 140, para que no digan que yo los estoy tratando de embaucar, diría Lenin. Dice el 141, la soberanía radica en el pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo, usted como juez, porque yo, como ya le dije, que yo lo miro como diputado, como juez, como magistrado, yo no lo veo como un alumno. Usted se está formando para conocer en primer lugar sus derechos y para tener la capacidad de traducir el derecho. Dice, radica en el pueblo quien lo delega. Delega. No me estoy entregando, yo no soy propiedad del diputado, no soy propiedad del juez, diputado, de nadie soy propiedad yo soy mío y usted es suyo, es soberano, eso, usted es el soberano. Y dice, lo delega para su ejercicio en los organismos legislativo, diputados, ejecutivo, ministros y presidente, y el judicial, los señores magistrados y los jueces. ¿Por qué es que yo les estoy diciendo que hay que ver el control de convencionalidad? Yo creo que me estoy adelantando un poco, pero ¿por qué? Solamente estoy cotejando aquella declaración que ¿por qué es tan importante? Porque mire lo que trae. ¿Por qué le digo yo que tiene que verificar cada decisión que va a tomar que le aplique estas cuestiones? Porque
Nosotros, los constituyentes, establecieron en el artículo 46 de la Constitución la preeminencia del derecho internacional. Dice que la preeminencia del derecho internacional, entendamos una cosa de una vez y para toda la vida, como académicos y como juristas, intelectuales, escritores o en lo que se quieran convertir ustedes. La preeminencia no es que es mi jefe, no es que esté por encima de mí. La preeminencia es una preferencia. Tengo 5 alumnos aquí. Como yo soy, me gustan mucho los estudiosos y hay unos que son más estudiosos que otros, pues yo tengo preferencia por el que es más estudioso. Me gusta más platicar con el que está estudiando constantemente y tiene nuevos aportes que hacerle a uno o al menos se puede entablar una conversación con esa persona. Preferencia, no superioridad. Hay que entender de una vez y para siempre esa cuestión. Principio, principio general que en materia de derechos humanos, solamente en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptables tienen preeminencia sobre el derecho interno. Sobre el derecho interno. ¿Cuál es el derecho interno, chicos? El código penal, el código laboral, el código civil. Bueno, en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, le ponemos el nombre de leyes ordinarias. Ese es el derecho interno. Bien, me emocioné con esta. Vamos con la otra. La finalidad de cualquier asociación política. Esta. Esta es nuestra asociación política. Este es el documento, esta es la escritura constitutiva de nuestra asociación. Ustedes y yo estamos asociados, porque si no me creen, ahí tengo yo mi credencial, el DPI. Yo sé que ustedes también tienen DPI, entonces estamos asociados. Porque si usted fuera salvadoreño, no me puede sacar un DPI, me va a sacar un DUI, porque ya es otra identificación. Ellos no son socios nuestros, excepto en tratados comerciales, ¿verdad? Bueno, y en otras cosas, en el CA4, es un acuerdo que tenemos ahí podemos ir y venir solo con DPI, cruzar las fronteras, no como Estados Unidos que quiere saber hasta qué tipo de sangre tenemos para dejarnos entrar allá, ¿verdad? La finalidad de cualquier asociación política, la nuestra, miren esta palabra que utilizan ellos, es la protección de los derechos naturales. ¿Qué dije yo que tenían que hacer cada vez que ustedes fueran a tomar una decisión? Revisar. ¿Y por qué estamos utilizando esto? Ay, licenciado, usted tan acelerado que... Es que lo que pasa es que esto ha impregnado toda la legislación internacional. Si no, ni se las estuviera mencionando. Si no, ya estuviéramos allá por África. El lunes vamos a estar en África. El lunes o martes. Entonces, la protección de los derechos naturales. Porque nuestra Constitución considera que, o nuestros constituyentes consideraron que, inspirados en Dios y en los derechos humanos preexistentes, entendidos que nacemos con ellos, son derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son, miren, esta propiedad la propiedad se la jalaron así de ultratumba, ¿verdad? Esa se la jalaron del cementerio. Tal vez porque ellos, pues son terratenientes, ¿verdad? Ellos tenían. Imagínense que yo fuera dueño de todo Escuintla.
todos los ingenios que me tendrían que tributar. Terreu, que también tiene muchos de Suchitepeques, tienen muchos ingenios, mucha industria agrícola. Entonces ellos tenían que colocar, pero la seguridad y la resistencia a la opresión. Pues el contexto da para eso. Bien. De este postulado, observen esto de los derechos naturales, porque aquí hay una cuestión que es, hay que hacerla visible. Las escuelas de pensamiento positivo y las escuelas del pensamiento naturalista. El naturalista es el que piensa que uno nace con los derechos. Y la Constitución, y yo diría que nuestra Constitución tiene ese sentimiento, digamos, esa inspiración naturalista. Pero a su vez se convierte en derecho positivo. No se les vaya a ocurrir bajo ninguna circunstancia pasar por alto el contenido de ello. Digamos, porque el positivismo jurídico, concretamente, hay varios tipos de positivismo, digamos, pero jurídico es el texto. Y hay un artículo, digamos, que al respecto, que es el 44, es dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen a otros. Vea, que aunque no figuren expresamente, esta es una combinación de positivismo y naturalismo, porque es un texto constitucional que deja abierta la puerta al naturalismo, a que la norma internacional, si contiene un mejor derecho que los contenidos en esta, se puedan acoger, se puedan utilizar. Bien, es demasiado eso, porque todavía no hemos evaluado los principios. Entonces, ahorita todavía no lo podríamos comprender a la perfección. Pero vamos a hablar. Pero quería que tengamos claro. Yo, pues, respecto al positivismo, hay una frase, me recuerdo yo, que había un sujeto, un tipo de esos politiqueros que decía, sed lex, dura lex. El positivismo tiene eso. Si no está escrito, cerrado. Sí, hombre, pero es que lo que pasa es que eh, yo tuve un maestro que me decía, eh, ¿qué tengo yo contra el positivismo? Me decía. Tengo yo contra el positivismo que si una persona eh, plantea un desahucio y presenta toda la documentación, eh, si no saben qué es un desahucio, pues es un desalojo, ¿verdad? Sobre una propiedad. Hablando concretamente de una casa, está habitada por unas personas y yo soy el dueño de esa casa. Tengo mi escritura registrada allá en el registro de la propiedad y es mi nombre, yo me identifico con el juez y yo le digo, señor juez, vengo a plantearle aquí un desahucio, un juicio de desahucio. Yo soy el legítimo propietario de ese bien y esas personas no se quieren ir de ahí.
Entonces el juez otorga, entonces verifica la documentación y dice efectivamente, como el Estado garantiza la propiedad privada y considerando que las personas que reclaman están en legítimo derecho de, de hacer uso de su propiedad, pues, pues resuelvo expulsar a las personas y expulsan a la persona. Y resulta que la persona expulsada es la mamá del dueño. Ella ya es una ancianita que no tiene a dónde ir. Entonces, tiene, este, e incluso ella fue la que le donó ese bien. Ese es el derecho positivo. Así funciona el derecho positivo. Porque ¿cuál es la ilegalidad que existe dentro del procedimiento? Ninguna. No existe ninguna. Esa es la diferencia entre el derecho entre la filosofía o entre la escuela del positivismo y la escuela del naturalismo. Se los digo porque todos estos elementos van a, van a como encontrar cierto asidero, digamos, en los principios que rigen el derecho internacional, que es lo que estamos tratando de despejar, ¿verdad? Estamos despejando conceptos eh, a manera de poder tener todos los elementos suficientes para podernos trasladar hacia aquel punto del programa, que son nada más 6 clases de contenido, eh, que si los vemos de la forma técnica, pues se van a dormir, pero si las miramos desde, desde eh, desde esta convergencia, desde este encuentro de eventos, situaciones que se han dado y de que han generado. Por eso yo les quería colocar eh, lo que decía Galeano, ¿verdad? Sobre la utopía, porque es el sueño, digamos, es el sueño. ¿Por qué digo yo que es el sueño? Porque miren lo que dice aquí. Dice, fundadas desde ahora, l- redunden en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad para todos. Eso es que el derecho no solamente es para andar ahí creyéndose gran cosa porque va a ser abogado, o porque va a ser juez, o porque va a ser magistrado, o porque va a ser tipo. No, 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 no. Nosotros ordenamos el país, dirigimos el país y el objetivo de hacer una buena aplicación es esa, la felicidad para todos. Pero ¿qué felicidad puede haber, verdad? Tanta desigualdad. Bueno, y no nos propusimos que íbamos a buscar la igualdad, pues. No nos comprometimos ante el pueblo y ante Dios. Entonces, no es de oprimir. Yo siempre he alegado eso, que no se trata solo de meter, si hay fiscales, hay auxiliares fiscales aquí o están haciendo prácticas, no se trata solamente de perseguir y meter a prisión a las personas. La ley, eh, incluso la ley penal, vamos, no hay que verla como, el látigo, ¿verdad? El látigo, sí, sino como un mecanismo de defensa
ante el monstruo que es el Estado. Ahí está el hay un autor que dice que el Estado es como el Leviatán, es un monstruo gigante que puede, con un soplido, puede destruirlo a usted en un par de segundos. Entonces, porque sí tiene, efectivamente, tiene mucho poder. Entonces, el derecho eh, debe de servir para proteger a los ciudadanos, no para castigarlos, digamos. No, que no sea ese el fin, porque estos señores, a pesar de que pues todavía no somos nosotros, aquí todavía no somos nosotros, solo son ellos, porque la esclavitud sigue y ellos tenían, debajo de ellos, tenían a los siervos de la gleba, los siervos de la tierra. ¿Quiénes eran ellos? Los pobres que sí se iban a solear, a cortar la caña, a sembrar la caña, a cultivar el café, a levantar el arroz, para que, y esto pues tal vez en caballos sí los iban a cuidar, nomás que no se escaparan, ¿verdad? Todavía no estamos ahí nosotros. Hemos, eh, esta es la inspiración de nuestros documentos, de nuestra acta constitutiva, de nuestra escritura constitutiva, en la que nosotros comparecimos en calidad de asociados. Aquí nosotros somos los socios, nosotros somos parte de esto. Ninguna autoridad nos puede quitar el derecho de disfrutar, o sea, es decir, el privilegio o el poder de disfrutar los derechos consignados aquí. Los instrumentos que se fueron creando a partir de aquí de la declaración, eh, son instrumentos que se inspiraron en esta declaración. Eh, y bueno, se acabó la monarquía, le cortaron la cabeza al rey y nace el Estado de Derecho, que terminó aquí, que es en el que actualmente nosotros vivimos. Y nosotros somos Estado a partir de 1828 por ahí, porque la independencia es una independencia confederativa y es en el 1821. Entonces, pero se administra como más o menos así como actualmente. O sea, es en aquel momento. Bueno, chicos, entonces ya la próxima intervención ya es con este modelo. Deseo que pasen un excelente fin de semana, no se vayan a pasar eh, exceder de nada y los miro el día lunes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Tarde. Feliz tarde. Licenciado, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Lick, una pregunta, ¿usted va a compartir su diapositiva? Este, eh, mm, es que fíjese que no sé cómo compartirla porque es una presentación que yo la puedo únicamente generar en un usuario que yo tengo en línea. No puedo descargarla, solo que le diera el link a ver si se puede, pero Gracias, Lick. Es que sí, nos va a ayudar en Pero, su parcial. pero el contenido del examen viene de los documentos que nos va a compartir, ¿verdad? sí, digamos, voy a hacerles algunas preguntas de aquí, pero son preguntas muy sencillas de que esas se las pueden, si aquí estamos repasando esto, esas se las pueden de memoria a ustedes ya. Ah, ok. Sí, esas no va a ser que dígame el nombre de los feudos, ¿no? ¿Verdad? No, preguntitas muy sencillas y muy poquitas, por cierto.
De acuerdo. Gracias, Liz, muy amable. Feliz Gracias. descanso. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Estefanía.